Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa hora. Amén. Le habla a su hermano Juan Alberto desde el país República Dominicana. Así que vamos a estar ministrando las palabras de Dios bajo el encabezado tema Dios hará justicia. Cuando podemos hablar de Dios haciendo justicia, vemos que cuando Dios hace justicia es con aquel que demanda la justicia o amerita que Dios le haga justicia. Aquí vemos la historia de un hombre de Dios, el cual dice aquí en el libro de Jueces capítulo 11, que era un hombre valeroso. Jefter, casi nadie habla de este hombre, casi nadie menciona en sus mensajes, en sus estudios, en el compartimiento de la palabra de este personaje llamado Jefter. Lo que me impresiona de este hombre es que este hombre, al ver el rechazo de sus hermanos, al ver que su hermano le declaran en su propia cara de que él no va a heredar, alabanza, de la heredad que su padre va a dejar por causa de que él es hijo de una mujer que no es la mujer que está en el matrimonio. Lo que me impresiona de este hombre es que él, al escuchar la expresión de sus hermanos, él no se pone a debatir con ellos, él no se pone a contender con ellos, sino que él toma su maleta y se retira de la casa. Lo más impresionante de este hombre es que él no muestra interés en nada de lo que aquellos hermanos están reclamando, sino que lo que entiende que a lo único que le queda es la puerta y se retira. Dice que cuando él se retira, él comienza a hacer su vida, a rehacer su vida en otro lugar, fuera y aparte de sus hermanos, porque él entendió que él tenía que esforzarse por sí mismo. Y cuando puedo ver esto, puedo ver que los hermanos de Jefter presentaron contra este muchacho, contra su propia sangre, contra su propio hermano, un rechazo. Cosas que pasan muchas veces, en muchas ocasiones, que muchas veces el hermano rechaza al otro hermano, el hermano menosprecia al otro hermano, y el hermano menospreciado se siente al menos, se siente desvalorizado, siente como que no lo aman, no lo quieren o no lo aprecian, y no encuentra de qué forma seguir viviendo, porque un rechazo ha llegado a su vida por sus hermanos, por aquello que él entiende, que ese hermano entiende que debe de amarlo y acogerlo como su hermano y darle apoyo en su día a día, en lo que quiera ese hermano emprender. Al contrario, Jefter recibió el rechazo de sus hermanos. Y este rechazo no detuvo a Jefter. Este rechazo no hizo que Jefter se paralice, se estanque, sino que Jefter emprendió y fue un emprendedor, y él salió a otro lugar, salió a otro territorio, salió a conquistar terreno. Y vengo a decirte que Dios te hará justicia. A Jefter lo botaron de la casa, a Jefter lo sacaron de la familia, sus propios hermanos. Pero aquí me da un ejemplo a seguir este personaje llamado Jefter en el libro de Jueces capítulo 11, que aunque tus hermanos te rechacen, aunque tus hermanos te nieguen la heredad, no puede detenerte, no puede rendirte. Tiene que decidir seguir hacia adelante. Tiene que decidir tú lograr o tener un éxito en algún punto o lugar de la tierra y ser valiente, porque este hombre demuestra valentía al él emprender la marcha hacia un camino que él no conoce, hacia un territorio que él no conoce, habitar en un lugar con gente que él no conoce, porque este hombre, dice la palabra aquí, dice: huyó pues Jefter de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él, dando a entender que aunque tus hermanos te abandonen, aunque tu propia sangre te rechace, Dios va a traer a tu lado gente que van a estar acorde con tu visión, porque muchas veces los hermanos te van a rechazar, te van a menospreciar, porque la visión que tú tienes no está acorde con el estilo de visión o de vida que ellos llevan. Al no entender la visión que tú tienes o el propósito de Dios para contigo, ellos van a entender que lo mejor es alejar
alejarte de ello. Lo mejor es afuerearte de su contorno, de su hábitat, para que tú puedas tener tu propia hábitat en un lugar lejos de ellos. Porque ellos no entienden el propósito de Dios en tu vida. Pero lo más impresionante es que cuando los hermanos se levantan contra el hermano, están catapultando a ese hermano a llegar, alabanza, al escenario preparado y diseñado por Dios para entregarle su gran victoria. Y vengo a decirte que aunque tus hermanos te hagan menospreciado y te hagan empujado con violencia, te están empujando al cumplimiento del propósito de Dios. Pero esto no quiere decir que si tus hermanos te han lastimado y te han herido, tú debes de hacer lo mismo. Al contrario, la Biblia enseña, el apóstol Pablo hablando, dice el apóstol Pablo, que si algún hermano es hallado en falta, nosotros los más espirituales, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que vosotros también seáis tentados como ese hermano por Satanás, dando a entender, hermano, que muchas veces vamos a ver los hermanos que caen. Gloria al Señor. Vamos a ver esos hermanos que van a flaquear, van a fallar, pero esto no quiere decir que nosotros lo vamos a destruir. No quiere decir que nosotros lo vamos a matar. Al contrario, nosotros, lo que estamos viendo la realidad y que lo que está haciendo está mal, nos acercaremos a ese hermano. Le vamos a extender la mano amiga y lo vamos a levantar para que él vuelva de nuevo a ser restaurado, a ser restablecido en la posición de reino que un día estuvo, pero que cayó de esa posición. Yo sé que esta transmisión va a ser de gran bendición para muchas personas que están siendo atacadas fuertemente por aquello que tú amas, aquello que tú aprecias, aquello que tú valoras, pero que esas personas a quien tú amas, aprecias y valoras, a ti no te aprecian, a ti no te valoran, a ti no te dan el lugar o la posición en su vida que tú entiendes que debes tener. Al contrario, lo que recibe es desprecio, lo que recibe es rechazo, porque yo entiendo, amado, bajo la lógica de Dios y la lógica mía como humano, de que un hermano está para amar y compartir con un hermano. Un hermano no está para aborrecer al hermano y decirle que lo que nos toca a nosotros, a ti no te va a tocar. Lo que pasó con Jefter. Casi no escucho casi a nadie hablar de este personaje, porque este muchacho, dice la historia, que era hija de una mujer ramera, pero que eran del mismo padre todos. Pero al este muchacho ser hija de madres diferentes, los hermanos que son hijos de una misma madre, pues botan al muchacho de la casa y le declaran en su propia cara que él no va a heredar de la heredad de su padre. Aleluya. Es impresionante, amado. Pero a la corta o a la larga, Dios va a hacer justicia. Dios hará justicia. No podemos desalentarnos. Sigo y repito, no puedes perder la esperanza, porque en cualquier momento Dios va a hacer justicia con aquellos que están siendo injustos contra tu vida. Nos damos cuenta, amado, que siempre que un hermano o los hermanos se levantan contra uno de los hermanos, aquel hermano que está recibiendo el agravio a la corta o a la larga es bendecido por Dios. ¿En qué sentido? Vámonos en el libro de Génesis. La Biblia habla de dos hermanos, Caín y Abel. Dice que en una ocasión Caín y Abel estaban ofreciendo a Jehová ofrenda y sacrificio. Abel ofrece ofrenda a Jehová y Abel ofrende sacrificio a Jehová y Caín ofrece ofrenda a Jehová. Jehová entre las dos ofrendas escoge la de Abel. Dice que cuando Jehová escoge la ofrenda de Abel, pues Caín se llena de celo contra su hermano Abel, de tal forma que lo invita al campo. Y cuando lo invita al campo, dice la historia que allí Caín mató a su hermano. Nos damos cuenta que cuando Caín mata a su hermano, la sangre del hermano de Caín, que es Abel, comienza a clamar justicia desde la tierra. Dice que cuando la sangre de Abel comienza a reclamar justicia, dice que la voz de Dios desciende del cielo sobre Caín y le reclama por su hermano Abel y le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? Pero Caín le responde a Dios de una forma no jocosa y le dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Dando a entender, amado, que Dios te va a hacer justicia.
Si te están destruyendo, te están matando los sueños, te están matando las esperanzas, aquellos sueños, aquella esperanza que tú tienes en lo que Dios ha establecido en tu vida para un cumplimiento en un tiempo futuro, alabanza, va a clamar desde la tierra y Dios va a escuchar el clamor del propósito que tú portas en tu vida. Y cuando Dios escuche el clamor del propósito que tú portas, va a pasar lo siguiente, que la voz de Dios va a descender sobre aquellos que están atacando el propósito que Dios tiene contigo. Porque Dios nunca se queda de brazos cruzados con el hombre o la mujer del propósito, con el hombre o la mujer del llamamiento, alabanza, de revelar el reino en la tierra. Lo que vengo a decirte es lo siguiente, que si se levantaron contra ti y tú eres el hombre o la mujer que porta un propósito eterno en tu vida de parte del Señor, en cualquier momento la voz de Dios va a descender sobre aquello que se ha levantado contra ti para declarar que Dios todo el tiempo ha estado pendiente de ti, que Dios todo el tiempo ha estado al cuidado tuyo y que tú nunca has marchado sola sobre esta tierra. Este es el tiempo de nosotros dejar la justicia en la mano de Dios y procurar, alabanza, de mantenernos firme en todo aquello que Dios ha declarado sobre nuestra vida, porque el momento de nuestra gran derrota es cuando nosotros nos desenfocamos de aquello que ya Dios ha declarado sobre nosotros, de aquello que ya Dios ha dicho a nuestra vida que Él va a hacer con nosotros. Lo más impresionante, amado, es que cuando Caín mata a Abel, la sangre de su hermano Abel, la sangre inocente de Abel, clamaba desde la tierra. Y tú y yo portamos una sangre toda poderosa, una sangre redentora, una sangre que purifica, una sangre que limpia de todo pecado. Y es la sangre de Cristo. El que se levanta contra ti, oye, el que se levanta contra ti o el que se levanta contra mí, por cuanto hemos sido rociados y lavados con la sangre de Cristo, esa sangre clamará desde la tierra, esa sangre clamará desde todo nuestro ser, desde nuestro interior. Y cuando esa sangre clame, los cielos se van a abrir y la voz de Dios va a descender para que nosotros recibamos la justicia divina de Dios y el favor de Dios nos entregue el territorio y la victoria que nosotros ameritamos en el momento. Lo que quiero traer a colación, amado, es que usted no puede desenfocarse del propósito eterno de Dios. No puede olvidar que hay un alma dentro de nosotros que debe de ser salva. Gloria sea al Señor. Porque ahora mismo los ataques que están habiendo contra nuestra vida es para que nos desenfoquemos de la salvación. Es bueno tener una manifestación poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Es bueno tener una unción que transforme, gloria al Señor, las atmósferas, que levante los paralíticos, que le abra los ojos a los ciegos, que levante, gloria al Señor, a los muertos de 4 días de sus tumbas. Pero lo más impresionante y lo más poderoso que nosotros como hombres y mujeres de Dios podemos portar es la certeza y la seguridad de que vamos a ser salvos. Es de nuestra salvación, amado. Si algo el enemigo quiere desenfocarnos de la salvación por causa de una cosa material que en esta tierra va a perecer. Nosotros no somos de los que nos enfocamos en lo que perece, sino como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo expresa y dice en el libro de Corintios, amado, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque estas son temporales, sino mirando las cosas que no se ven, porque son espirituales y estas son eternas y nos llevan a la vida eterna. Estas son las cosas que nosotros debemos tener presente, las cosas que no se ven. Dios ha dicho: te voy a levantar y te pondré entre multitudes. Pero ¿para qué Dios te va a levantar? ¿Para qué Dios te va a poner entre las multitudes? ¿Para que nos vean y solamente que nos vean? No, Dios nos pondrá entre las multitudes bajo un levantamiento eterno para exhibirse Él en nosotros. Y ese es el anhelo que nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos de tener. Yo siento una unción aquí. Gloria al Señor. Siento una unción poderosa sobre mi vida. Yo siento una unción de restauración. Yo siento una unción de establecimiento, donde Dios va a volver a establecer la mente, alabanza, de alguien que se ha desencajado y se ha salido del lugar donde debe de estar para poder estar conectado con aquel que da los sueños de eternidad, que se llama Dios. Gloria al Señor. Aquel que hace justicia, aquel que puede restaurar lo que muchos han destruido, aquel que puede sanar lo que un día alguien enfermó por medio de una palabra negativa, por medio de una persecución, por medio
medio a una acusación o una blasfemia contra su vida. Pero vengo a decirte que el Dios que tiene los oídos puestos para escuchar nuestro clamor está dispuesto, gloria al Señor, si tú no te rindes, si tú no te das por vencido, a restablecer todo aquello que se ha dañado, a sanar todo aquello que se ha enfermado, a restaurar todo aquello que se ha destruido o se ha desbaratado. Yo conozco a un Dios que cuando nosotros esperamos en Él, Él responde. Cuando nosotros esperamos en Él, pues Él obra, Él hace, Él resuelve, Él restaura. Gloria al Señor. Y este es el tiempo de que nosotros aprendamos a esperar en Dios. Es verdad, es difícil cuando tú tienes una persecución. Es difícil cuando se están levantando contra ti. Es difícil cuando tú no tienes la forma de defenderte o de librarte de ciertas guerras, de ciertos ataques. Pero cuando nosotros esperamos pacientemente en Jehová, Él se inclina a nosotros, escucha nuestro clamor y nos saca del pozo de la desesperación, como dijo el salmista. Muchas veces nosotros vamos a pasar por situaciones donde nos vamos a desesperar de una forma tan fuerte, amado, que no vamos a tener tiempo para asimilar entre si está bien o está mal, sino que locamente vamos a actuar, como dice el libro de Proverbios, capítulo Eclesiastés 7:7 dice que la opresión entontece al sabio. Algo que el enemigo está provocando en nuestra vida. Hay mucha opresión. Alabanza. Hay mucha opresión contra el hombre y la mujer de Dios en estos últimos tiempos. Hay mucha opresión contra los matrimonios. Hay mucha opresión contra los hijos, contra los padres. Hay mucha opresión contra la familia. ¿Por qué? Eclesiastés 7:7 dice que la opresión entontece al sabio. Gloria al Señor. Y por eso es que el enemigo te oprime para entontecer y tú permitas que tu matrimonio se vaya por el suelo y tú permitas que tu matrimonio se destruya, que tu hogar se destruya, que aquella casa que con tanto sacrificio tú lograste construir pues que caiga a la ruina. Y es el tiempo de que tú te le sacuda la opresión y le diga: opresión, yo tengo un Dios que me va a hacer justicia, yo tengo un Dios que me va a salir al encuentro, yo tengo un Dios que es mi justiciero. Hay gente que tienen que decir la opresión: llegó el tiempo de que la opresión salga de mi vida. Es tiempo de que tú seas la opresión de la opresión, porque hay un Dios que está dispuesto a hacerte justicia. Gloria al Señor. Quizá en ese momento este hombre llamado Jefter estaba bajo una opresión mental fuerte, diciendo: wow, mis hermanos me botaron de la casa, mis hermanos me desahuciaron, mis hermanos me abandonaron, me dieron la espalda, mis hermanos me traicionaron. Somos hijos de un mismo padre. Por causa de que no soy hijo de la misma madre, me negaron la herencia y me dijeron que me vaya de la casa, que yo no tengo heredad, que allá no tengo nada que buscar, que allá yo no tengo nada. En pocas palabras, tú eres un arrimado entre nosotros, tú eres uno más, tú sobras entre nosotros. De tal forma que este hombre tuvo que huir de sus hermanos, porque sus hermanos lo negaron. En otras palabras, dijeron: tú no eres hermano de nosotros porque no eres hijo de una misma madre. Eres hijo de madre diferente. Por eso no te toca heredad. Alabanza. Pero Dios te va a hacer justicia. Dios le va a hacer justicia. Más adelante Dios le hará justicia a Jefter. Quizá tú eres el Jefter que está ahora mismo recibiendo el agravio. Quizá ahora mismo tú eres el Jefter que han dicho: tú no eres parte de esta empresa, tú no eres parte de este negocio, tú no eres parte de esta congregación, tú no eres parte de esta iglesia, tú no eres parte de este matrimonio, Sama, tú no eres parte de estos hijos, tú no eres parte de esta familia. Gloria al Señor. Y tú has tenido que huir de esa gente que te están diciendo que ya tú no eres parte de ellos, a un lugar que tú no conoces, a establecerte, a hacer un hábitat allí donde tú ya puedas acostumbrarte en un nuevo nivel o un nuevo conocimiento de un área que tú nunca hubieras estado. Pero vengo a decirte que aunque eso te esté pasando, Dios te va a hacer justicia, porque me he dado cuenta que siempre que los hermanos o un hermano se levanta contra su hermano, Dios termina haciéndole justicia. Si no, veamos lo que pasó con Abel, para concluir con Abel y continuar más adelante con lo que resta. Cuando Caín mató a Abel, clamó la sangre de Abel, el cielo se abrió, la voz de Dios defendió aquella sangre derramada de este hombre llamado Abel, que era un muchacho que amaba a Dios, un muchacho que sacaba lo mejor para Dios. Por eso nosotros, como hombres y mujeres de Dios, en todo tiempo debemos de darle lo mejor a Dios, para que en el momento que nosotros necesitamos la justicia de Dios, porque la justicia
presencia de Dios venga a nuestro sitio. Dios bendiga a esas personas que se están conectando, porque Dios te va a bendecir por medio de las palabras que está poniendo en la boca de este siervo servidor y alabanza del Señor y consiervo tuyo. Estamos aquí para servirte. Le pido a Dios que te bendiga grandemente por estar aquí conectado. No te muevas de ahí, porque hay una palabra poderosa de parte del Señor que va a bendecir tu vida. Hay una palabra poderosa de parte del Señor que va a abrir puertas a favor de tu hogar, a favor de tu vida espiritual, a favor de tu matrimonio, gloria al Señor, a favor de tus hijos, de tu familia que están quizá lejos de ti, que tiene tiempo que no lo ven. Hay una palabra que Dios va a ministrar a tu vida para que esa familia tuya que tiene mucho tiempo que no le ve, pues sea guardada por Dios y bendecida en el nombre de Jesús para salvación de su alma. Y Jefté, amado, fue un hombre valeroso, dice la palabra. Caín fue maldecido por Dios por haberse levantado contra su hermano Abel y haber derramado su sangre sobre la tierra, de cuyas tierras la sangre de Abel clamó. Y Dios escuchó el clamor de la sangre de este joven llamado Abel. Y no solamente se levantó un hermano contra Abel, sino que también, amado, ¿quién fue que vendió a José? Fueron sus hermanos. Los hermanos de José fueron quienes vendieron a José. Y no simplemente que lo vendieron, sino que José fue un joven el cual marcaba la diferencia entre sus hermanos. Muchas veces el rencor, el celo y el odio que los hermanos van a tener contra ti, que van a tener contra mí, no es porque tú eres hermano de ellos simplemente, sino porque tú marcas la diferencia entre ellos. En ti hay una diferencia entre ellos. En ti hay una mente muy diferente a los de ellos. Hay pensamientos que son muy diferentes a los de ellos. Hay un caminar, una conducta muy diferente a los de ellos. Porque cuando José, alabanza, estaba en casa de sus padres siendo un joven, dice que su padre le hizo una túnica diferente a la de sus hermanos. Y esta túnica provocó y despertó un celo en sus hermanos. De tal forma que esta túnica, amado, representaba a que José tenía una diferencia grande entre sus hermanos. Si se están levantando contra ti y ahora mismo hay una tempestad contra tu vida, es porque tú marcas una diferencia en el lugar donde tú habitas. En ti hay algo diferente de parte de Dios. En ti hay algo que marca la diferencia. En ti hay algo que marca un antes y un después de parte del Señor. Por eso no te puede turbar, por eso no te puede amedrentar, porque es que en ti fue depositado algo muy diferente a todos aquellos que te rodean. Tú tienes algo, mi amado, que como dice en el libro de Juan, que nosotros somos lámpara en medio de la tiniebla. Tú no puedes estar debajo del almud, sino encima del candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Entonces, como tú eres la luz en ese lugar, como tú eres el que tiene el espíritu superior, como Daniel cuando estaba en Babilonia, pues entonces se te van a levantar, te van a hacer la guerra, y esa es la señal de que tú portas algo más allá de lo que portan los demás de parte de Dios. Y por esto debes de mantenerte firme y confiado en Dios, con tus ojos puestos en el blanco de la soberana vocación que se llama Jesucristo. Y José era un muchacho que era muy obediente a su padre. Gloria sea al Señor. Su padre lo enviaba a hacer algo y él lo hacía. José era el vigilante de su padre. El padre le mandaba a observar en qué estaban sus hermanos, y José iba muy obediente a ver en qué estaban sus hermanos y le llevaba el reporte al padre. Ay, Dios mío, yo no sé con quién estoy hablando. Quizás tú eres el José que observa cómo están tus hermanos, y al tú observar cómo están tus hermanos, aleluya, y le lleva el reporte a tu Padre Celestial. Mira, mis hermanos están actuando así, y según yo entiendo en tu voluntad, ellos están actuando mal. Al tú llevarle el reporte a tu Padre Celestial de cómo están tus hermanos, alabanza, entonces el enemigo se incorpora bajo un dardo en tus hermanos para que te ataquen y te agriedan, y tú te detengas, alabanza, de llevarle el informe a tu Padre que te llamó y te escogió con propósito grande y poderoso, alabanza, y te puso a marcar la diferencia entre ellos. Entonces, cuando en una ocasión Dios le dice a José, ve a ver cómo están tus hermanos,
Dice la historia que José prende y va hacia aquel lugar a ver cómo estaban sus hermanos. Dice que sus hermanos se desviaron a otro camino. Al desviarse por otro camino, José no encontró a sus hermanos, pero alguien le dijo, están en tal sitio, ve allá, tú lo vas a hallar. Dice la palabra que cuando José va y se está acercando donde están sus hermanos, pasa lo siguiente, que ellos comenzaron a hacer un plan. Y dijeron, ahí viene el soñador. Este es el soñador, porque antes de José llegaran de ellos, José le había contado un sueño que él tuvo. Y el sueño que tuvo José es el sueño que Dios tenía con José y se lo reveló a José y José se lo reveló a sus hermanos y a su padre. Por eso el sueño de Dios, alabanza, cuando es revelado a un hombre o una mujer con el cual Dios ha soñado y ese hombre revela ese sueño provoca levantamiento, persecución, celo y que te aborrezcan. Esto fue lo que pasó con José. Cuando José dijo que él soñó que 11 manojos se postraban delante de él, sus hermanos se llenaron de ira y de celo contra José porque entendían que José iba a ejercer gobierno sobre ellos. En otras palabras, que había una autoridad superior en José, alabanza, a diferencia de la de sus hermanos. Aunque José era el menor, había un potencial sobrenatural en este muchacho que sus hermanos no tenían y era la obediencia. Cuando el hombre y la mujer de Dios es obediente al llamamiento de Dios, pues Dios lo pone como superior entre sus hermanos para que él sea mañana quien saque la cara en el momento, alabanza, que sus hermanos necesiten un defensor. Dice la palabra que 2 veces José soñó con este sueño en diferentes formas, de diferente ilustración, en diferente ilustración. Y así mismo se lo contó a sus hermanos, los 2 sueños que tuvo y a sus padres. Aún su padre dudó del sueño que este muchacho tuvo. No todo el mundo va a entender el sueño de Dios en tu vida. No todo el mundo va a entender, alabanza, el sueño que Dios ha tenido contigo. Y vengo a decirte que Dios se soñó contigo. Y el sueño que Dios se soñó contigo, Él te lo reveló. A mí Dios me ha revelado cuál es el sueño que Él tiene conmigo. A José Dios le reveló cuál es el sueño que Él tiene con él. Y el sueño que Dios tenía con José era ponerlo como gobernante en una tierra lejana. Era ponerlo como cabeza, alabanza, en una nación. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé a dónde que Dios te va a poner ejercer el gobierno. Lo que sí te digo que no te desenfoque, no opte por la desobediencia. Al contrario, mantente obediente aunque sientas que te mueres. Mantente obediente aunque sientas que ya no tiene más fuerza. Mantente obediente y fiel a Dios aunque tú veas que nadie está contigo. Aunque tú veas que todo el mundo solamente quiere sacarte beneficio, como pasó con José. Porque cuando llegó de sus hermanos, el plan era matarlo. Y cuando el plan es matarlo, le echan mano y lo arrojan en una cisterna vacía, sin agua. Y cuando él cae en la cisterna, no se muere, queda vivo. Vienen unos mercaderes de camino y cuando lo ven deciden, como no se murió, vamos a venderlo. El fin era sacarle beneficio al muchacho. Siempre que Dios se sueñe contigo, alguien va a querer sacar beneficio al momento que tú reveles el sueño. Porque entienden que tu sueño le va a dar beneficio. Pero lo que ellos no saben, que el beneficio no es venderte. El beneficio no es querer usarte. El beneficio es dejar que el sueño de Dios fluya en tu vida. Y a través de ese sueño, la bendición vendrán a ti y esa bendición serán compartidas con ellos. Pero ellos no entienden el sueño hasta que no se cumpla. Eso fue lo que pasó con los hermanos de José. Dice la historia que lo vendieron a los mercaderes. Cuando lo venden a los mercaderes, dice la palabra, lo llevan a tierra de Egipto. Ahí ve el soñador. Primero era matarlo, no lo mataron, lo tiraron en la cisterna, no se murió. Lo sacan de la cisterna, lo venden. Cuando lo venden, escuchen con mucha atención, cuando lo venden, lo llevan a una tierra lejana. Cuando lo llevan a la tierra lejana, allá a este hombre lo vuelven y lo venden como esclavo al capitán de la guardia del faraón, a Potifar. Cuando Potifar compra a este muchacho, lo lleva a su casa. Cuando lo lleva a su casa, lo pone como gobernador después de su casa y administrar todos sus bienes. ¿Qué estamos viendo con esto? Que cuando un hermano se levanta contra ti, Dios hace justicia. Él llegó como esclavo a tierra de Egipto, pero cuando este hombre lo compra, Dios pone gracia en José. La justicia de Dios se revela en la vida de José y se pone en los ojos de Potifar del faraón y le dice a este muchacho, hay que darle posición, hay que posicionarlo. No puede estar como un esclavo más porque él tiene algo diferente. Y eso es lo que pasa cuando te están atacando, cuando te hacen guerra, cuando te traicionan, cuando te venden. Es la señal de que tú portas algo diferente. Aunque los que te vendieron no vean lo que tú portas o la diferencia que tú tienes entre los demás, el que te compre va a ver que en ti hay algo diferente.
diferente a todo aquello que ellos han comprado. Había muchos esclavos en la casa de Potifar del faraón, pero José marcaba la diferencia donde quiera que él iba. Donde quiera que José estaba o llegaba, marcaba la diferencia, y eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Quizás tú no entendías por qué donde quiera que yo estoy hay una guerra, pero alguien me acoge y me da paternidad. Y aparte de que me da paternidad, me da posición, pero no es esa persona quien te está dando la paternidad, no es esa persona quien te está dando la posición. La paternidad y la posición te la está dando el sueño que Dios tuvo contigo. Aleluya. El sueño que Dios tuvo contigo. José está siendo posicionado en la casa de Potifar, no porque él es José, sino por el sueño que porta José de parte de Dios. Y el sueño que tú portas en tu vida de parte de Dios es lo que te va a llevar a posicionar en lugares de altura. Gloria al Señor. Aunque José fue vendido por sus hermanos como un esclavo, aunque él fue comprado como un esclavo, la posición que él tenía era de gobierno, porque ese era el sueño de José. Porque todo lo que te pase irá acorde con el sueño que Dios tuvo contigo, que te lo reveló a ti para que ese sueño sea tuyo. Dios mío, qué trabalengua. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, amado. Que según en nuestro sueño, así será nuestra persecución, pero también nuestra posición. Aleluya. Aunque José fue comprado como esclavo, estaba en un lugar no como esclavo, sino como alguien que ejerce gobierno y dominio. En la casa de Potifar del faraón, José era quien ejercía gobierno después de ese hombre. Aleluya. Tenía derecho en todo, menos la mujer de Potifar. Impresionante, esta mujer ve a este muchacho, lo codicia, porque siempre que tú estés en posición y vean que tú estés ejerciendo gobierno, por cuanto tú tienes el propósito de Dios y el sueño de Dios revelado en tu vida, se va a levantar a alguien contra ese gobierno que tú estés ejerciendo. Se levanta la mujer de Potifar del faraón. Cuando se levanta, codicia al joven. Y cuando codicia al joven, quiere que el joven, alabanza, se llegue a ella como hombre. Por este muchacho, esto es lo que estamos hablando hace un momento. Mantener la fidelidad, la confianza en lo que Dios te ha revelado, en lo que Dios ha declarado sobre tu vida, en lo que Dios ha declarado sobre ti. ¿Qué pasó con José? Esta mujer quería provocarlo. Esta mujer lo estaba seduciendo. ¿Pero qué hizo José? José se hizo fuerte en el momento de la tentación, de la seducción, y se negó al deseo carnal que esta mujer le estaba presentando ante sus ojos. Esta mujer se le ofrece, se le brindó a este muchacho llamado José, pero José negó, alabanza, ceder a esos deseos, ceder a la petición de esta mujer de que él se llegue a ella como hombre. Impresionante que es que el sueño que este muchacho tuvo lo mantiene estable, porque está enfocado en un Dios que se le reveló a través de un sueño, de un Dios que le reveló en un sueño gobierno, le reveló en un sueño, alabado sea el nombre del Señor, que él iba a reinar y iba a gobernar. Y esto mantiene a este muchacho firme. ¿Qué nos va a mantener firme en el momento de la tentación? Mantener nuestra mente y corazón enfocado en lo que ya Dios nos mostró en nuestro sueño, como qué Dios va a hacer con nosotros, quiénes vamos a ser nosotros más adelante en un futuro, en el Señor, en Dios, según el propósito que Dios tiene con nosotros. Alabado sea el Señor. Es verdad, es difícil evitar o resistir la tentación si está desenfocado de Dios. Si está desenfocado del sueño que Dios te mostró que tiene contigo, es difícil huir de la tentación. Pero cuando tú te mantienes enfocado en un Dios que ha sido fiel, que te libró de la cisterna cuando te tiran para que te mueras, que te libró, que te muera cuando ibas camino a un desierto, a tierra de Egipto, que te libró cuando te estaban vendiendo como esclavo, de que te comprara un amo cruel, que te maltratara, te dé latigazo y a golpe te haga hacer los oficios y los quehaceres. Hay que mantenerse fiel a ese Dios que nos ha guardado, de no estar en un ataúd, en un sepulcro o en la calle atracando y siendo perseguido por las autoridades de la tierra. Hay que darle gracias y mantenernos enfocados en eso. Hay que darle gracias a Dios, alabanza al Señor, porque hoy podemos ser bendecidos y podemos glorificar y adorar el nombre del Señor. Hoy podemos comernos un poco de pan, hoy podemos beber un poco de agua, hoy tenemos un techo donde nosotros podemos morar y nos brinda la sombra para cubrirnos del sol, la lluvia, el sereno. Nada más por eso, cuando llegue la tentación, hay que darle gracias a Dios y mantenernos firmes a Él. Es difícil huir de la tentación y es fácil ceder a ella. Pero cuando de verdad amamos a Dios, no por lo que Él nos ha dado, sino por lo que Él es, nuestro Dios
nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro escudo, nuestro pronto auxilio, nuestro refugio, nuestra roca fuerte. Dios es nuestro guía, es nuestro cuidador. Cuando nos mantenemos enfocados en un Dios así, en un Dios que es todopoderoso, en el Dios y creador de todo el universo, el Dios que creó los cielos y la tierra y los ejércitos de ella, nosotros podemos ceder a un Dios para que nos libre en el momento de la tentación. Porque hay gente que no le dan espacio a Dios para que entre en el momento de la tentación y nos abre una puerta para salir. El apóstol Pablo dice una palabra, y la palabra que expresa el apóstol Pablo es la siguiente: que juntamente con la tentación, pues Dios nos da la salida. Aún dice la palabra que Dios no le pone carga a sus hijos que ellos no puedan llevar. Dios permitió el proceso de José, alabanza, porque José tenía la capacidad, la cualidad de poder pasar ese proceso. Fue un proceso fuerte, la historia es linda contarla, pero es muy difícil vivirla. Lo que pasó José no fue fácil. Lo que pasó Jefter no fue fácil. José y Jefter pasaron algo similar. Sus hermanos lo traicionaron. Sus hermanos lo sacaron de la familia. Sus hermanos le negaron la estadía entre ellos como pariente. Me imagino yo cómo estaban estos hombres sufriendo porque sus hermanos, lo cual él amaba y apreciaba y respetaba y valoraba, le dieron la espalda y le provocaron tal sufrimiento. Porque José sufrió, José padeció en el desierto, ese sol, esa arena, ese sereno. Le dio duro, maltrató su cuerpo y su piel. Imagino yo que José en momentos se turbó y se programó en su mente: algún día ellos me la van a pagar. Pero el tema de esta palabra, de este mensaje, es: Dios hará justicia. Venimos a expresar esta palabra de parte del Señor. Dios hará justicia. Dios hará justicia. Y pasó el tiempo. Y siguieron más personas soñando en el lugar donde estaba José. Y nadie entendía el sueño. Esta mujer, como José no se dio a su tentación, pues ella lo acusó y le hizo una falsa acusación. De tal forma que José terminó en la cárcel. Y al terminar en la cárcel, allí Dios lo pone en gracia también, le entregó la llave de la prisión. Y lo puso como jefe de la cárcel. Porque cuando Dios tiene un sueño de gobierno en ti, donde quiera que tú llegas a gobernar. Tú llegas posicionado por el reino. Tú llegas posicionado por Dios y respaldado por su justicia. Y allí en la cárcel, al ver el gobierno de José, alguien más se levanta contra este hombre. Porque siempre habrá uno que se va a levantar contra lo diferente que tú tienes a los demás. Y dice que cuando este hombre se levanta, que era el panadero del faraón, dice que aborreció a José. Pero este hombre tuvo un sueño. José se lo interpreta y él no lo creyó. El copero tuvo un sueño. José se lo interpreta y sí se lo creyó. Y se cumplieron los dos sueños. Y no fue el sueño del copero ni el sueño del panadero lo que provocó que José saliera de la cárcel, sino el sueño que José tenía. El sueño que Dios le reveló a José. Que Dios le reveló a José. Alabado sea el nombre del Señor. Y es tiempo ya de que nosotros entendamos que el sueño que Dios nos ha revelado, el sueño que Dios ha manifestado sobre nuestra vida, que Él tiene con nosotros y que nosotros tenemos que ver realizado, es un sueño de eternidad y es un sueño de posición, es un sueño de establecerse. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Cristo glorificado. Y Faraón soñó un sueño. Vio 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Y él no entendió el sueño. Vio que las 7 vacas flacas se comían a la gorda, que fueron primero. Lo que Dios le estaba hablando a este hombre, él no lo entendía. Pero entonces alguien se acordó de un hombre que le interpretó el sueño, que se llama José. El sueño de José provocó que un copero se soñara, que un panadero se soñara y no entendieran el sueño, pero que José, que se soñó primero, sí entendiera el sueño de ellos. Y al entender el sueño de ellos, José se lo interpretó y los sueños se cumplieron tal y como el muchacho lo interpreta. Entonces sale el copero de la cárcel, se establece en su posición, porque eso es lo que pasa cuando tú te sueñas al lado de un soñador que es hecho por Dios para que sueñe. Tus sueños te provocan que también te posiciones. Si tú te juntas con alguien que tiene los sueños de Dios presentes,
y tú sueñas, tus sueños se van a unir a la unción y al poder que tiene ese soñador en Dios, y esos sueños te van a posicionar. Eso fue lo que pasó con el copero. Había un hombre que tenía el sueño de Dios en medio de él y soñó. Y ese sueño hizo que el copero vuelva a la posición donde él estaba. Porque el sueño del copero no fue del copero, fue el sueño de Dios. El sueño de Dios era que el copero sea copero. Y eso fue lo que el copero se soñó. Que volvía de nuevo a ser establecido como copero. Alabado sea el Señor. Y lo más impresionante de todo esto, amado, es que luego el faraón también se sueña. Y cuando el faraón se sueña, tampoco entiende el sueño. Ve las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas que se comen a las 7 vacas gordas. 7 espigas y luego 7 espigas flacas se comen las espigas que están florecientes. Y no entiende el sueño. Pero hay un hombre allá con el sueño de Dios enjaulado. Aleluya. Yo no sé si tú estás enjaulado ahora mismo o estás enjaulada. Pero vengo a decirte que tú eres el hombre y la mujer de Dios que tiene el sueño de Dios en la tierra. Y hay alguien que ha soñado y no entiende su sueño. Y el sueño de aquel que no he entendido va a provocar que te saquen de la cárcel para que tú lo interpretes. Y al tú interpretar el sueño de aquellos que no entienden su sueño, pues tú serás posicionado y tu sueño se va a cumplir. Porque esto pasó con el faraón. Cuando José es declarado delante del faraón por el copero, hay un muchacho hebreo, el cual sabe interpretar los sueños. En otras palabras, hay un soñador allá adentro que tiene el sueño de Dios, que ese sueño provoca que él entienda los demás sueños. Porque cuando tú y yo tenemos el sueño de Dios, podemos entender los demás sueños que tienen las demás personas cuyos sueños ellos no entienden. Y esto fue lo que pasó. Alabado sea el nombre del Señor. Esto fue lo que sucedió con el faraón. Y el copero le habló al faraón de José. Y el faraón mandó a buscar a este muchacho. Vayan, prepárenme a ese muchacho, afeítenlo, recórtenlo, pónganmelo un vestido, vítamelo bien y tráigalo a mi presencia. Preparan al muchacho que tiene el sueño de Dios, que está trancado en la cárcel. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando el muchacho viene, dice, dígame el sueño. Con autoridad. ¿Cuál es el sueño? El faraón le dice, soñé esto, 4 vacas flacas, 4 vacas gordas primero. Y luego 4 vacas flacas salen y se comen a la gorda. Luego vemos 4 espigas que no tienen nada. Y luego 7 espigas que no tienen nada. Y luego 7 espigas que están florecientes. Y las que no tienen nada se comen a las que están florecientes. El hombre entiende el sueño de una vez. El sueño que él porta de Dios se activa. Y le dice, el sueño de él significa lo siguiente. Dile que vendrán 7 años de abundancia. Y que luego de esos 7 años de abundancia vendrán 7 años de escasez. Y que tiene que buscar a alguien que ministre y pueda gobernar para que cuando lleguen los 7 años de escasez haya abundancia en el palacio. Escucha con atención la revelación que Dios me permitió a través de esto. Cuando un soñador de parte de Dios está o llega al palacio y en el palacio va a haber un caos y le dan espacio al hombre que tiene el sueño de Dios a interpretar o a conocer el problema que en un futuro puede haber en ese reinado, a través de ese soñador llega la solución del problema futuro que va a llegar en ese gobierno. ¿Cómo así, varón? De la siguiente forma. El faraón no sabía qué hacer. José le dice, tiene que buscar un hombre sabio entre ustedes y ponerlo a ministrar y que sepa ministrar en los 7 años de abundancia para cuando lleguen los 7 años de escasez, pues no falte alimento en la tierra de Egipto. El faraón comenzó en su mente y en todo lo que él tenía en el palacio y dijo, pero no hay hombre tan sabio como tú. Sea tú el segundo después de mí y tú seas el ministrador. José antes de se soñó de 7 manojos que se postraban delante de él. Perdón, 11 manojos que se postraban delante de él. 11 estrellas, la luna y el sol se postraban delante de él. Ese fue el sueño de José. Ahora el faraón le está diciendo, en pocas palabras, el sueño que tú tuviste allá,
con tus hermanos, los hebreos, el cumplimiento llegó hoy. Así que tú serás el segundo después de mí, segundo gobernante, el segundo con más autoridad aquí en el palacio, después de mí. Se quitó el faraón el anillo y lo puso en la mano de José. En otras palabras, yo pongo toda la responsabilidad que hay en tierra de Egipto en el sueño que tú tuviste de parte de Dios. Pongo la confianza en ese sueño que tú tuviste. Pongo la confianza en el sueño de Dios que está en ti. Cuando el faraón le pone el anillo a José, le está diciendo, yo confío en tu sueño. Y no era de la casa, no era de su tierra, no era de su sangre, no era de su misma raíz. Y ese hombre con la máxima autoridad en aquella tierra donde estaba José, fue el que tenía la responsabilidad del cumplimiento del sueño de este muchacho de parte de Dios. Y este hombre llamado José fue posicionado en el palacio. Por eso te digo, Dios te va a hacer justicia. Sus hermanos lo querían matar, no pudieron, lo vendieron como esclavo. Llegó como esclavo a Egipto, pero hubo un sueño que no permitió que la esclavitud sea eterna. En cualquier momento el sueño que Dios tuvo contigo, que tú soñaste, va a provocar que la cadena de esclavitud se rompa. A ti que estás viviendo una vida de esclavitud, vengo a decirte que el sueño de Dios te hace libre. Y el sueño de Dios es darte vida eterna y vida en abundancia. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, como los hermanos de José, pero el fin de ese camino es la muerte si no se arrepienten. Mas Cristo se presenta como el camino, la verdad y la vida, y dice que nadie vendrá al Padre si no es por medio de Él. Este es el tiempo de permitir que el sueño que Dios tiene para con la humanidad entre al renglón y al camino correcto donde ese sueño puede llegar a un cumplimiento. Mientras esté fuera del camino verdadero, tu sueño no va a poder ser hecho realidad. Intentará, pero fracasará. Pero cuando ponemos nuestro sueño en las manos de Dios, pues Dios trae en cumplimiento esos sueños y establece, alabado sea el Señor, las herramientas necesarias para que esos sueños puedan llegar a un cumplimiento final. Y tú puedas tener éxito a través de ese sueño. Lo que pasó con José. Cada una de las personas que se atravesaron en la vida de José eran herramientas, eran escalones para que ese sueño pueda ser hecho realidad. ¿En qué sentido? Los hermanos fueron la catapulta que Dios usó. Quizá ahora mismo te están atacando fuertemente, te están empujando con violencia, pero ellos son los que te están empujando, la catapulta que Dios ha preparado para llevarte al lugar del propósito, donde el cumplimiento de ese propósito llegará a su conclusión. Así que no podemos menospreciar el esfuerzo de los hermanos de José, porque a través de ello fue que Dios provocó que José llegue a tierra de Egipto. Y es necesario la persecución para el hombre que tiene el sueño de Dios plasmado en su vida. Es necesaria la persecución para la mujer de Dios que tiene el sueño de Dios en su vida. Porque la persecución es el combustible que te empuja a tú buscar a Dios y que Dios provoque el cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Y no solamente contra José hubo levantamiento. Hubieron hermanos, más hermanos, que se levantaron contra sus hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Tuvo José, tuvo Abel. ¿Quién tenía envidia de David? Sus hermanos. ¿Quién tenía envidia de David? Sus hermanos. Y decían sus hermanos que él era el menor. Y no simplemente tenían envidia, sino lo tenían al menos. ¿Qué hicieron con David? Lo mandaban a cuidar las ovejas. Y ellos sentados a la mesa con su padre. Pero David solo, aislado de ellos. ¿Pero por qué? Porque David marcaba la diferencia entre ellos. David marcaba una distinción entre sus hermanos en su casa. Por eso siempre el pariente del propósito, el hombre o la mujer del propósito entre su familia, marcará una diferencia. Y los demás lo van a tratar con indiferencia. Y esa es una señal de que tú portas algo sobrenatural de parte de Dios. De que tú portas algo poderoso de parte de Dios.
Pero no es para que aborrezca a tu familia, a tus parientes, sino para que vea que tus parientes son unas de las herramientas que Dios va a usar para que lo grande de Dios que tú portas explote, se expanda, se extienda. Y dejar que la mano de Dios obre a través de ellos. Te está menospreciando, dale gracias a Dios porque lo está usando para empujarte al cumplimiento del propósito. Quizá es difícil creer o entender esto, pero la Biblia lo dice. Los hermanos de David se levantaron contra David. Cuando llegó el profeta Samuel buscando un rey entre los hermanos de David, todos pasaron delante de Samuel, pero a todos Dios dijo, yo lo desecho. Ninguno de ellos es. Y tuvo este profeta llamado Samuel que preguntar al padre de David, a Isaí de Belén, ¿hay alguno más alguno más? ¿Falta uno más? Y dijo, sí, falta el más pequeño, el que está en el campo allá atrás, hediondo a oveja, el que está ya ignorado, el que está abandonado, el cual no echamos de menos, el cual no es importante entre nosotros, el cual no vemos valor ninguno en él, el cual no vemos ningún futuro. Ese falta. Aquel al que nosotros realmente ya no lo tomamos en cuenta para sentarnos a la mesa. Al que le dejamos la sobra de los alimentos para cuando él venga si queda que coma. Ese queda. Aquel que no le damos oportunidad, aquel que está sentado atrás en el banco, aquel que tiene 2 semanas que no se congrega en la iglesia, aquel que tiene ya 2 meses que no lo vemos en la congregación, aquel que ya nosotros ni visitamos ni nos acordamos cómo canta ni cómo predica, ese queda. El que está allá atrás abandonado, aislado, queda ese. El profeta dijo, hasta que ese no llegue, no nos sentamos a la mesa. Dios te hará justicia. Dios te va a hacer justicia. Ese es el tema, esa es la palabra que Dios trae para ti en este video, en este en vivo que estamos haciendo por las redes sociales. A las naciones, Dios te hará justicia. A ese que ya no le dan oportunidad, a ese que ya no visitan, a que no van a ver qué es lo que pasa, cómo está su finanza, cómo está su solar, cómo está su matrimonio, cómo está su hogar, cómo están sus hijos. Falta a ese que Dios va a ungir, a ese que Dios va a levantar, a ese que Dios va a restaurar, a ese que Dios va a establecer, a ese que Dios le va a entregar, alabanza, a ese que Dios le va a mostrar y le va a revelar el sueño, el próximo sueño que esta generación necesita. El próximo sueño que esta generación que viene atrás de nosotros necesita conocer. A ese que Dios se le va a revelar. A ese que Dios le va a hacer el encuentro para decirle que todavía hay esperanza, que todavía hay oportunidad, que Él será el próximo que tendrá posición en el reino. Que Él será el próximo que recibirá la unción profética del Santo de Israel. Que Él será el próximo que va a impactar la multitud de parte de Dios. Él será el próximo en el cual Dios se va a exhibir para engrandecerse en Él y dar a conocer que su misericordia aún está vigente. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que creer que Dios nos hará justicia. Y David llegó porque lo fueron a buscar. ¿Sabe quién era David? El que peleaba con los osos y los leones. Aquel que tenía lucha quizás para congregarse, que tenía lucha quizás para leer la escritura, para orar. Pero cuando levantaba un clamor al cielo, los cielos se abrían, los demonios huían, los altares venían abajo, porque el muchacho tiene la unción, el muchacho tiene una intimidad con Dios, aunque los hombres no lo vean, aunque los hombres no conocen a este muchacho como guerrero, el muchacho pelea con los osos y con los leones. Quizá nadie sabe con el león que tú estás peleando. Quizá nadie sabe con el oso que tú te has enfrentado y te has tenido que embrujarte para poder estar firme en esta fecha, en este tiempo. Pero Dios lo sabe. Y Dios va a enviar el profeta a ungirte. Dios va a enviar el profeta a declararte la palabra de posición, de que te va a posicionar. Dios bendiga a esa gente que se están conectando. Dios enviará al profeta a decirte el mensaje de Dios, de que Él te da posición. Que le da posición a tu hogar, le da posición a tu matrimonio, le da posición a tus hijos, te da posición a ti, le da posición a tu finanza. Le da posición a esa deuda para que por fin puedas saldarla. Pero tiene que mantener tu fe
en que Dios te hará justicia. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Que aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Con todo Jehová te recogerá. Jehová es el buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice la Escritura. Dijo el salmista, en dedicado pasto te pastoreará y en agua de reposo te hará descansar. Jehová es tu pastor. Jehová es nuestro pastor y nada nos vas a faltar. Dios hará justicia. David llegó a la casa, lo ungieron y dice que en el momento que ungen a David con el aceite del cuerno, no fue con una redoma como a Saúl, una redoma, un envase hecho por los hombres, sino con un cuerno hecho por un animal creado por Dios. Y cuando el aceite fue derramado sobre David, dice que Jehová vino sobre este muchacho. Delante de todo aquello que lo tenían aislado. Ay, santo Jesús, gracias. Delante de todo aquello que lo tenían en una distancia, que lo tenían menospreciado, al menos Dios lo exalta, Dios lo unge, Dios lo escoge y Dios lo posiciona. Delante de todo aquello que te han menospreciado, que te han perseguido, que te han atacado, Dios te va a dar posición. Dios te va a ungir. Dios te va a declarar. Dios te va a entregar. Y Dios va a darte la forma en la cual Él quiere que tú estés entre tu familia. No sé en qué posición tu familia te tiene. No sé en qué posición tus hermanos te tienen. Pero lo que sí yo sé es la posición que Dios te va a poner si te mantienes confiado en que Dios te hará justicia. Así que le pido a Dios, en el nombre de Jesús, que bendiga tu vida, bendiga lo tuyo en todo tiempo. Que abra puertas donde tú y los tuyos sean grandemente bendecidos. Y que una unción poderosa del Espíritu Santo venga sobre ti. Una unción irresistente. Si está enfermo, que en esta hora reciba sanidad. Si está débil, que en esta hora sea fortalecido por la unción del Espíritu de Dios. Que ahora mismo una unción te envuelva. Te pido que si en el nombre de Jesús tú le creas a Dios, te unas conmigo en este momento y permita que la unción del Espíritu Santo que está fluyendo ahora mismo te llene, te restaure y comience a organizar tus pensamientos. Comience a ministrar tu vida ahora. Que tú sientas como la unción de Dios está visitando el lugar ahí donde tú estás. Y todo el lugar se llena de la unción del Espíritu de Dios Santo. Que la unción que yo siento aquí ahora, una unción fresca y poderosa, ahora sea sobre ti. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora dándote autoridad para hacer y deshacer todo aquello que quiere impedir que tú avances. En el nombre de Jesús. Que Dios ahora esté derramando más. Recibe más unción. Ahora una unción fresca y poderosa del Espíritu de Dios sea sobre ti aún mayor. Más. Hasta. En el nombre de Jesús. Si está enferma, tócate en la parte que está enferma o enfermo en el nombre de Jesús. Y cree que Dios te sana en este momento. Ahora, que Dios ministra tu vida ahora con la unción. Que el Espíritu Santo ahora se está llevando todo mal que hay en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Que ahora un espíritu de oración se active en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Espíritu